Bueno, hoy vamos con un tutorial de circuitos analógicos, o sea, de resistencias nada digitales. Vamos a sacar resistencias, vamos a hacer un circuito serie, vamos a hacer un circuito paralelo. Entonces vamos a modo componentes y nos vamos a la librería. Vamos a sacar una resistencia de cualquier valor y después las editamos. Seleccionamos esa y vamos a sacar una celda que nos va a representar una batería o una fuente de voltaje. La tenemos acá, celda, doble clic y la sacamos. Y no necesitamos nada más. Ponemos la celda en el lugar donde deseamos y ponemos las resistencias donde vamos a trabajar el circuito en serie. Observamos que está muy lejos los instrumentos y se nos dificulta la visualización. Lo podemos acercar con el área de zoom y podemos visualizar mucho mejor los componentes. Ahora vamos a unir los componentes, vamos a hacer un circuito serie de todos estos componentes que tenemos acá. Los vamos a unir de esta manera y se nos va a formar un circuito en serie. Vamos a editar los valores de las resistencias porque todos están de 10K. Entonces vamos botón derecho y botón izquierdo y se nos abre la ventana de edición de componente. Vamos a poner esta resistencia de 500 ohmios. Vamos a poner esta resistencia de 200 ohmios. Vamos a poner esta resistencia de 300 ohmios. Y vamos a poner esta resistencia de 250 ohmios. Listo. Entonces, y la batería la vamos a editar, vamos a poner una batería de 8 voltios. Listo. Para editar todos los componentes de la misma manera, se da clic derecho sobre el componente y después se da clic izquierdo y se nos abre la ventana de edición de componente. Ya teniendo todos los componentes conectados, lo podemos simular, podemos darle play. Pero en un circuito de esta manera análogo no podemos visualizar nada porque no hay indicadores para visualización. Entonces lo que vamos a hacer es pararla y vamos a poner algunos medidores. Por ejemplo, vamos a hacer el voltaje de cada resistencia. El voltaje de cada resistencia lo hacemos con el multímetro. Sacamos un voltímetro en AC, lo podemos girar de una vez acá y lo vamos a ubicar de esta manera. Y lo conectamos acá porque vamos a medir el voltaje de este elemento. Acá ponemos el otro para medir el voltaje de este elemento. Y vamos a poner los otros acá para medir el voltaje de este elemento. Y el otro para medir el voltaje en este elemento. El zoom también lo puedo modificar con el scroll del mouse, con la ruedita que tiene, lo puedo modificar. Y entonces ya tenemos los instrumentos de medición, vamos a medir el voltaje, damos play. Vemos el voltaje acá hay 3.2, 1.28, acá hay menos 1.92 y menos 1.60. No quiere decir que existan voltajes negativos, sino que conectamos el instrumento al revés, las puntas están al revés. Entonces lo que vamos a hacer es detenerla y darle la vuelta al elemento. Tenemos el voltímetro en DC, lo ponemos acá para darle la vuelta, que es en espejo, lo ponemos acá y lo ubicamos acá. Ahora sí va a estar ordenada las puntas del instrumento y le damos play. Ahora sí nos salen los voltajes positivos. En un circuito en serie sabemos que la corriente que transita por cada elemento es la misma para todo el circuito y los voltajes son diferentes. Tenemos acá los voltajes son diferentes para cada elemento y la suma de todos esos voltajes debe ser aproximadamente o igual al voltaje de la fuente, que en este caso es la batería. Y observamos acá una simulación para poder medir los voltajes de un circuito en serie de cada elemento. Vamos a medir la corriente de este circuito. Una forma de hacerlo es, el circuito tiene que estar en el amperímetro o el instrumento de medición debe estar en serie del circuito. Entonces voy a romper acá este camino que está bastante grande y voy a poner el instrumento de medición. Saco un amperímetro en DC, que es este, y lo colocamos acá. Observamos acá que aparece menos y más. Lo que tenemos que hacer es aplicarle la función espejo que tenemos acá, ya sea de izquierda a derecha o sea hacia arriba hacia abajo, para que nos aparezca la corriente positiva, o si no nos va a aparecer la corriente negativa. Lo ubicamos y le damos play.
Acá nos aparece una corriente de 0 amperios. No quiere decir que no haya corriente. Lo que quiere decir es que la escala del amperímetro está muy alta. Entonces vamos a editar la visualización de esa escala. Detenemos la simulación, damos botón derecho, botón izquierdo y nos vamos acá en la visualización del rango. Está en amperios, pongámosla en miliamperios. Damos OK y damos play. Y observamos que ahora sí nos indica una corriente de 6,40 miliamperios. Entonces, para poder hallar esa corriente podemos hacerlo de varias formas. Uno, sacando el circuito equivalente, que queda una sola resistencia con la fuente, y dividir el voltaje de la fuente en la resistencia equivalente y nos va a dar la corriente del circuito. O la otra forma es, teniendo acá el voltaje de cada elemento dividido en la resistencia, nos va a dar la corriente del circuito. Nos da la corriente del elemento, pero como la corriente es la misma para todos los elementos, entonces nos va a dar la misma corriente que tenemos acá. Entonces este es un circuito en serie. Podemos modificarlo rápidamente para convertirlo en paralelo. Vamos a convertirlo en un circuito serie paralelo, un circuito mixto. Entonces lo detenemos, borramos esos instrumentos. Con doble botón derecho del mouse se borran los elementos. Borramos este elemento y voy a coger esta resistencia, la corro para acá y la voy a girar botón derecho y la giro. Lo mismo esta resistencia, botón derecho y la giro. Y la voy a poner acá. Y voy a conectar estas resistencias de esta manera. Aquí ya tenemos un circuito mixto. Esta resistencia está en serie con estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a medir los voltajes y vamos a medir las corrientes de cada una de esas resistencias. Entonces lo que debemos hacer es, uno, poner los voltímetros. Sacamos los voltímetros, los tenemos que poner en paralelo al elemento. Acá está al revés, lo aplicamos la función espejo y vamos a ubicar esta acá y de acá a acá. Vamos a medir voltaje en estas dos resistencias. Se supone que el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para los elementos, entonces esto lo vamos a medir acá y sabemos que el voltaje de R3 y R2 va a ser el mismo. Le damos play y nos va a aparecer el voltaje que hay en la resistencia R1 y en el paralelo de R2 con R3. La suma de estos dos voltajes nos debe dar el voltaje de la fuente. Ahora vamos a medir la corriente de estos elementos. Entonces lo detenemos. Para medir la corriente debemos romper el circuito y poner en serie el elemento. Entonces lo que vamos a hacer es correr esta fuente para acá para darme espacio, rompo acá el circuito y voy a poner el amperímetro en DC en este lado para medir la corriente que pasa por R1. Ahora voy a romper el circuito en la parte de abajo para poner los amperímetros. Lo tengo que girar el amperímetro y lo tengo que dejar de esta forma para que aparezca una corriente positiva. Ya tengo los dos amperímetros para medir cada corriente de cada resistencia. Y ya volví a armar de nuevo el circuito. De una vez voy a cambiar la escala de los amperímetros porque la corriente que pasa por el circuito es muy pequeña. Vamos a ponerlo en miliamperios. Botón derecho, botón izquierdo, miliamperios. Y botón derecho, botón izquierdo, miliamperios. Y ya tengo todos los elementos, todas las variables que voy a medir, los voltajes y las corrientes de cada elemento. Le damos play y observamos la corriente que va a pasar por cada elemento. 12,9 miliamperios va a pasar por esta resistencia, por R2 va a pasar 7,34 miliamperios y por la resistencia R3 va a pasar 5,16 miliamperios y los voltajes de cada resistencia lo tenemos acá. Entonces hemos aprendido a trabajar Proteus también para circuitos, digamos circuitos en AC, circuitos resistivos, circuitos serie y circuitos paralelo y circuitos serie paralelo. Implícitamente podemos sacar también la potencia sabiendo la corriente y sabiendo el voltaje o sabiendo la resistencia. Sabemos que la potencia es V por I o I al cuadrado por R o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Podemos sacar la potencia implícitamente de cada circuito. Entonces espero que les haya sido de mucha ayuda este tutorial.